bueno, ha sido en imágenes en 2 dimensiones, y la teoría parte desde una dimensión y, pues, básicamente todo lo que es, de una dimensión, trasladarlo a 2 dimensiones es bastante sencillo. Entonces, vamos a seguir trabajando con ese esquema y vamos a dar ciertos fundamentos antes de llegar a lo que a un punto importante. Y el primero es que, bueno, ustedes conocen la función impulso, también conocida como delta de Dirac o función, no recuerdo qué otros nombres le da. Pero el caso es que es una función que es cero menos en un instante, que normalmente se define como en cero, en la cual se va a un valor de altura infinito. Esto porque tiene un ancho, digamos, un ancho W, y este ancho es muy, muy pequeño, digamos que va desde menos W sobre 2 a W sobre 2, y tiene una altura de 1 sobre W. Entonces, la integral de esta función es 1, pero el ancho W tiende a ser demasiado pequeño, entonces la altura se va a 1 sobre W o 1 sobre un valor muy pequeño, y esto se va a un valor elevado que normalmente lo definimos como infinito. Si le restamos un valor x0 a nuestra función delta, que normalmente sería delta de x, vamos a poder recorrer nuestra función con respecto del eje de x. Entonces, en lugar de estar centrada en 0, podemos moverla y que ahora esté en x0. Lo mismo pasa si le ponemos un signo positivo, se va para la izquierda, para los valores negativos, y justo donde es menos x0, tiene el impulso. Lo mismo para valor positivo x0. Y si quisiéramos integrar lo que es la multiplicación de una función cualquiera, f de x, por la función impulso delta Dirac de x menos x0, vamos a ver que, bueno, esta integral va de menos infinito hasta infinito, y todo el valor que es perdón, que no es x0, tiene un valor de 0, y justo en el valor de x0 quedamos que su integral era un 1, entonces básicamente tenemos que es un 1 en ese punto por el valor que cualquier valor que tenga la función en ese punto, entonces 1 por f de x0 nos da x0. Y esto, pues es como si tomáramos solo una muestra de nuestra función, que aquí está en azul. Entonces, podemos decir que este proceso, lo que estamos haciendo es muestreando nuestra función f de x. Obtenemos solo f en su valor x0. Guardamos este resultado. Y pues bueno, habíamos estado revisando lo que eran filtros, y que básicamente es una convolución, es decir, el filtro lo que hace es recorrer toda nuestra función, y la convolución lo que hace es invertir el tamaño, perdón, el orden que tiene nuestra función o nuestro kernel, y recorre todos los elementos. Básicamente lo que hace es que sea cambio un dibujito aquí. Tenemos por acá está x, aquí en el origen tenemos 0, y hacia acá vamos a tener f de x, que para este ejercicio vamos a ponerle de un color
azul y vamos a hacer que sea una función escalón. Que voy a poner f de x en azul. En rojo voy a poner una función g de x, que va a ser una función rampa. Y básicamente lo que hace la convolución gráficamente sería voy a ponerlo de color verde, invertir la señal roja con respecto al y o a g de x sobre el plano vertical y recorrerla desde de otro color. Menos infinito. Puse menos 8. Bueno, el caso es de que se recorre desde la izquierda y va trasladándose hacia la derecha. Y en cada punto de estos se va anotando el valor que tenga la integral. Y va a llegar a un punto en el que están a punto de tocarse. Aquí la integral de esta multiplicación va a ser 0, pero va a pasar un momento en el que el área de la integral no va a ser, perdón, de la multiplicación no va a ser 0, va a tener algún valor. Aquí voy a ponerlo. Si el rectángulo es unitario, pues básicamente nos va a dar el valor de aquí de esta base por esta altura entre 2. Entonces va a irse registrando este valor en una nueva señal. Entonces más o menos esta debería ir así. Es constante mientras el recuadro esté gris, perdón, más o menos así, el triángulo, y va a ir disminuyendo. ¿De qué forma? Creo que de la misma forma este ejemplo. Entonces ahí tendríamos nuestra convolución en una dimensión. Básicamente multiplicación integral y se anota el valor de esta integral conforme vaya moviéndose nuestro recuadro. Pero si nosotros lo que tenemos son kernels o filtros, pues básicamente vamos a tener en una dimensión vamos a tener un vector con datos, un vector del filtro, de alguna forma más fácil de. El filtro se voltea, lo voy a hacer del mismo color.
y se multiplica por los valores que tenga el vector, pues 1 por 1. Y ahí solo tocaría 1, entonces es lo que hemos visto con convolución. Segundo que esto se trabó. Ahí está. Y pues también teníamos lo que es la transformada de Fourier, donde tenemos una señal en el tiempo y la multiplicamos por este término, que recuerden que es una conjunción de cosenos, 2 pi omega t más un j seno de 2 pi omega t. Entonces lo que estamos haciendo es empatar una parte de la señal con una suma de cosenos y senos imaginarios para que nos dé un resultado y le llamamos a esto transformarlo al dominio de la frecuencia, y lo que podemos hacer es que teniendo el dominio de la frecuencia podemos revertirlo al dominio del tiempo, el dominio original. Entonces, la operación es una función en forma porque tienen únicamente un par de transformaciones. Entonces tienes un lado, transformas al otro y puedes regresar. Y la asignación es 1 a 1. Pero, pues, si hacen esto, tienes tu señal original, la transformas al dominio de la frecuencia y la regresas a la señal al dominio original. Si si no hiciste ninguna operación, pues es lo mismo que no hubieras hecho nada. Entonces, básicamente, a la hora que transformamos, se revisan los datos o se hace alguna operación, y para eso se hace este proceso. Esas son las cosas que habíamos visto, y como algo nuevo, o bueno, nuevo en el curso, porque ya lo debieron haber visto pues, bastantes veces ustedes, es lo que es las series de Fourier. Básicamente, podemos describir una función f de t que sea continua, o sea, con periodo, que es periódica con periodo t. Esto básicamente teniendo f de x, acá vamos a tener x, siempre que una señal se repita, pues vamos a poder definir la frecuencia con la que se repite. Entonces, esta señal se puede expresar como un coeficiente que multiplica a un exponencial de j2pi n sobre t mayúscula. T mayúscula es el periodo. Entonces, los subíndices n que están dentro del valor de los coeficientes y dentro de la exponencial van desde menos infinito hasta infinito. Lo que significa aquí este exponencial es básicamente una suma de senos y cosenos, y el coeficiente c sub n es el valor de 1 sobre el periodo por la integral de menos el periodo entre 2 al periodo entre 2 por la señal multiplicada por un término e a la menos j 2 pi n sobre el periodo por t con diferencial de t. Y
este n va desde menos infinito a infinito. Aquí viene 0, menos 1, más menos 2, así hasta infinito. Por lo que las series son números infinitos. Prácticamente el periodo define dónde comienza, pero no define dónde termina. Entonces vamos a tener que esto se va a extender hasta menos infinito y hasta infinito. Entonces, es por eso que estos términos son infinitos. Y vamos a definir también lo que es un tren de impulsos. Si tenemos la Dirac de t menos t0, pues sabemos que es un impulso en t0. Y si sumamos un delta de t menos t1, que está en t1, aquí es t0, pues lo que vamos a tener es los impulsos en t0 y en t1. Si tenemos más impulsos, digamos un número infinito de impulsos que van desde menos infinito hasta infinito. Y el t0 va a estar dado por n delta del periodo. Entonces, el cambio en el periodo, o el delta del periodo, va a ser este espacio, y el n pues, nos va a dar la separación con respecto del 0. Si tuviéramos n desde 0 hasta 1, pues solo tendríamos estos dos. Tenemos de menos infinito, entonces vienen constantes cada delta de t, acercándose hacia 0, y hacia la derecha también son infinitos. En este caso, a esta función le vamos a llamar, aquí está S, subíndice, cambio del periodo de t, tren de impulsos. En lugar de estar diciéndose S delta de t, cambio de t, vamos a llamarla como tren de impulsos. Y son solamente un montón de funciones delta de Dirac, una tras la otra. Y este tren de impulsos, pues podemos expresarlo en términos de serie de Fourier. Esta es la f de t. Simplemente cambiamos el f de t por el tren de impulsos. La definición es la misma. Y los componentes de C sub n, vamos a incluir lo que es f de t aquí. Y pues vamos a tener tren de impulsos por la exponencial a menos j2 pi n sobre el cambio del periodo por t. Y afuera multiplica el cambio de periodo sobre el cambio en el tiempo.
Y pues bueno, esta integral de menos delta t sobre 2 a t sobre 2, vemos que tiene únicamente aquí está menos delta t sobre 2 a delta t sobre 2. Entonces, la integral va desde aquí hacia acá y solo incluye a este impulso unitario, al de 0. Entonces, el valor de la función f de t es delta de t. Este término lo... Y al resolver la integral, pues básicamente nos queda el término de t0, sin importar la n ni el valor que tenga el cambio del periodo. Entonces, este valor siempre nos va a dar e a la 0 porque aquí está la t. Y cada término va a ser 1 sobre el periodo. Entonces, vamos a poder definir nuestra tren de impulsos como la sumatoria de 1 sobre el periodo por disculpen. Aquí está. 1 sobre delta t por el exponencial a la j2 pi n por el periodo sobre el t periodo por t. Y el tren de impulsos, pues básicamente lo podemos escribir así. Este resultado lo vamos a guardar porque lo vamos a ocupar ahorita en un ratito más. Vamos a transformar, a usar la transformada de Fourier de un impulso unitario. El de impulso unitario, pues la función esta. Delta de t. Y solo tiene un valor en 0. Entonces, la transformada de Fourier es la integral de menos infinito a infinito de f de t por esto. A la hora que hacemos la integral, pues vemos que solo tiene valor en 0 y nos quedaría algo así como 0 menos 0. Entonces, evaluada en 0, pues nos va a quedar que es 1. E a la 0 es 1 y lo que significa que una función de impulso, una delta de Dirac en el tiempo, tiene todas las frecuencias. Aquí todas las frecuencias están presentes desde menos infinito, otras dicen 8, hasta infinito, tienen un valor unitario. Esto puede ser por un par de razones. Básicamente, este impulso que aquí le dimos una altura visible, no la tiene, en realidad se va hasta infinito. Entonces, para que este valor sea tan alto, pues necesitaría un gran apoyo de todas las frecuencias. Y eso de que es 1 solo aplica para cuando es el impulso unitario en t igual a 0. Cuando cambiamos el impulso, o sea que lo recorremos hacia la derecha o hacia la izquierda, nos va a dar delta de t menos t0 por e a la j2 pi omega t. A la hora que diferenciamos esto, pues básicamente vamos a obtener el valor perdón, a la hora que integramos esto, vamos a obtener un valor
de este tipo, E a la menos J2 pi omega T0. Y de las cosas fundamentales que tenemos que conocer es que esto es simplemente un coseno menos un seno imaginario de la razón 2 pi omega T0. Entonces, esto se vería algo así. En el tiempo tenemos un impulso unitario en tiempo T0 y en el dominio de la frecuencia tenemos aquí es un coseno y únicamente es la parte real. Si tuviéramos un seno, pues bueno, ya sería un poquito más complicado. Tendremos que graficar con respecto de 2 dimensiones. Y pues podemos hacerlo al revés. Si tuviéramos un impulso en el dominio de la frecuencia, lo metemos aquí con la transformada inversa y obtenemos que vamos a obtener de igual manera un coseno y un seno imaginario. En la parte real vemos únicamente aquí el coseno. Y si tuviéramos un impulso en t igual a 0, ahora, a la hora que hacemos la transformada inversa, vamos a encontrarnos una constante en 1 para todo el tiempo. Entonces, si tuviéramos una línea en el tiempo, la transformada es un impulso en W en 0. W0 igual a 0. Cuando tenemos una suma de funciones de impulso ubicadas a ambos lados de 0 con una distancia de 2 T0, o sea, uno se encuentra en menos T0 y otro se encuentra en un tiempo T0. Le aplicamos la transformada, las transformadas son individuales, entonces podemos aplicar una transformada a uno y otra transformada a otro. Y vemos que nos salen en términos conjugados y esto es un coseno. Entonces, este no tiene parte imaginaria, a diferencia de un único valor que sí tenía parte imaginaria. Aquí se elimina. Pasa al revés, si tuviéramos un término en el dominio de la frecuencia donde en W0 y en ambos lados de menos W0 y W0 hay un impulso, podemos obtener la transformada inversa y obtener un coseno en el dominio del tiempo. Lo que habíamos calculado era, que les dije que había que mantener, era esto. El resultado es este de abajo, el tren de impulsos es 1 sobre el cambio, el periodo, por la sumatoria de menos infinito a infinito del exponencial. Y lo que acabamos de ver es que la transformada déjenme la encuentro, de una señal cosenoidal nos da un impulso en el dominio de la frecuencia en omega 0. Perdón, ese es el otro resultado. Quiero es este. No, sí, es diferente. Entonces, vamos a hacer a tomar esta notación, donde el T0 es
n sobre el periodo. Entonces, perdón, aquí está. Le aplicamos la transformada de Fourier a todo este término y vamos a ver que en el dominio de la frecuencia es un tren de impulsos centrados cada n sobre cambio de periodo. Y pues todo esto a lo que quería llegar es que la transformada de Fourier de un tren de impulsos es otro tren de impulsos que están separados, están separados a un término de n sobre delta t. Entonces, el periodo de nuestro nuevo tren de impulsos es 1 sobre el periodo. Si en nuestra señal del tiempo, nuestros impulsos están separados por un periodo, un cambio de periodo t, voy a marcar nada más como t, entonces en el dominio de la frecuencia van a estar sobre 1 sobre t, separados uno de otro. Si t aquí es mayor que 1, en el dominio de la frecuencia van a ser menor que 1, y al revés. Si en el dominio del tiempo están a un tamaño, están a una distancia mayor que 1, pero menor que 1, aquí van a estar más alejados. Entonces, más cerca en un dominio van a estar más alejados en el otro. Y esto es el punto principal. Todo lo que estaba viendo era para llegar a esto. Conforme más acercamos nuestros impulsos, más alejados van a estar en el dominio de la frecuencia. Y por otro lado, en otro tema, vamos a ver la convolución. Ya la habíamos definido, es una señal que se le pone una variable exponente de dummy y se voltea la otra, pero ahorita nos interesa encontrar la transformada de Fourier de esta operación. Básicamente usamos el término de que la transformada es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de f de t por e a la menos 2j pi omega t por diferencial de t. Entonces, esto mismo, la integral aquí está, la exponencial aquí está, y f de t es todo esto. Solo lo metemos aquí. Entonces, vamos a tener dos integrales, ambas van de menos infinito a infinito, pero los términos aquí afuera es dt y aquí adentro es de tau. Para integrar primero con respecto a dt, vamos a unir todo lo que está con respecto al tiempo, que sería este término y este término, aquí están. Y esta expresión es la misma, pero lo que se puede notar
es que la definición de la transformada de h de t menos tau es exactamente esta. Y eso es básicamente lo que tenemos ahí adentro. Entonces, esta transformada podemos sacarla de aquí de la integral porque ya no depende de tau, perdón, de t, sí, de tau, y unimos los términos que dependen de tau, que sería f de t y e a la menos j2 pi omega tau. Y esto, de nuevo, es la definición de f. Bueno, aquí está como f de tau, pero si lo ponemos como f de tau, es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de f, perdón, aquí no está, aquí es omega. Esta es mayúscula. F de tau por e al término y de tau. Esto podemos ponerlo t si quisiéramos y es esto mismo. Entonces podemos llegar a la conclusión. Aquí no lo vamos a demostrar, pero el otro tema importante es que la transformada de Fourier de una convolución es la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Y esto es otro punto que es muy, muy importante. Entonces, vamos a clarificarlo. La convolución en el tiempo es igual a la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Se puede demostrar que la multiplicación en el tiempo es igual a la convolución en el dominio de la frecuencia. El primero se utiliza mucho. Nosotros utilizamos lo que son las convoluciones para hacer filtrado. Y si bien esto lo presenté para una dimensión, puede aplicarse a 2 dimensiones sin ningún problema. Las matemáticas son sólidas, entonces la multiplicación de sus transformaciones es igual a la convolución. Pero, quizás ustedes me digan, oye, pero son un montón de pasos para algo que en teoría es más sencillo. La convolución, ustedes vieron que solo es girar una y traslaparla, barrerla con respecto de la otra señal. La verdad es que no, porque para aplicar la transformada de Fourier, actualmente en computación existe el término de la transformada rápida de Fourier, en la cual hay una matriz de la cual solo se tienen que calcular la mitad de los términos, porque la otra mitad va a ser difícil hacer el dibujo. No, ya no me salió. Pero imagínense que son paralelas aquí con respecto de esta línea y tienen los mismos términos de arriba de la identidad que de abajo. Entonces solo se calculan la mitad de los términos y la multiplicación de matrices es muy rápida, en especial para GPUs o incluso las computadoras normales no batallan en hacer este tipo de procesamientos. Y mucho de las funciones que nosotros usamos en Python y muchísimos otros lenguajes no hacen la convolución como tal. Realmente lo transforman al dominio de la frecuencia, ambas señales, las multiplican y hacen la transformada inversa de la multiplicación y ya tienes tu convolución. Entonces, tiene sentido esto para hacer un filtrado. Nosotros únicamente lo que vamos a hacer es transformar a frecuencia, obtener la señal, multiplicarlas y obtener un resultado. Le aplicamos la transformada inversa. Y bueno, ese era uno de los, yo creo que el término más importante del curso es que recuerden
esto y que es una función, o sea que es uno a uno los resultados. Se puede ir de un lado y se regresa al otro. Por otro lado, lo que quería ver también es, quizás ahorita ya, ya es mucho y me escucharon hablar, pero quiero terminar esto el día de hoy para ver lo que es el muestreo. Les había iniciado con que una señal eh, multiplicada por una función impulso nos da el valor de la señal en T0. Si tenemos un tren de impulsos, podemos tomar en diferentes puntos de una señal el valor. Entonces, básicamente es esto, donde vamos a tener una señal, déjenme cambiar de color. Mm, Vamos a tener nuestra señal, no sé por qué cambié de color. Tenemos una señal f de t y tenemos un tren de impulsos en el cual a cada momento de nuestro impulso va a tomar un valor y nos lo va a regresar acá. Entonces vamos a tener únicamente una serie de puntos. Podríamos decir que la información entre los puntos se va a perder porque si los unimos linealmente, pues vamos a tener algo, bueno, imagina que está, perdón, esta última no era ahí, para abajo, algo así. Si bien se parece a nuestra señal, hay partes que no se ven para nada representadas aquí en nuestra señal muestrada. Y pues una solución sería meterle un montón de impulsos, o sea, que nuestro periodo sea aún más pequeño para tener, por ejemplo, si tomáramos el periodo como la mitad, pues tendríamos el doble de trenes, de funciones impulso en el tren de impulsos y podríamos tomar con mayor precisión esto. Pero si podríamos hacerlo al doble, podríamos hacerlo al triple o al cuádruple o la millonésima vez. Entonces hay que revisar cuánto es suficiente, cuál es el punto perfecto en el cual ustedes dicen, ¿sabes qué? Estoy representando a mi señal sin pérdida, pero tampoco tengo un número de elementos desproporcionado o demasiado loco. Y pues bueno, entonces vamos a considerar que entre infinito e infinito hay intervalos uniformes y a cada intervalo hay una función de impulso. Y vamos a llamar f tilde de t la multiplicación de nuestra función por el tren de impulsos, dándole valor, es el valor que tenga t en ese punto por la función impulso en el valor de cambio de periodo, o sea, multiplicado por n. N, o sea, va desde menos infinito a infinito. Básicamente es esto que está aquí. Voy a borrar el pluma para que permanezcan los puntitos como nuestro resultado de f tilde. Y
si quisiéramos que estos datos no fueran una señal, podríamos darles un valor de k para que ahora sea un vector con índices, y el valor que toma cada índice es el valor de la señal por la delta de Dirac en el término k. Acuérdense que teníamos n, lo cambiamos acá para que esta integral nos dé el valor real de f de t. Acá era un valor que respondía al valor que tuviera la delta de Dirac. Aquí las delta de Dirac suelen irse infinito, entonces f de t quizás no era tan práctico porque nos iban a salir siempre valores altos. Entonces, de este modo, nos aseguramos de obtener el valor real de f de t, y f sub k podríamos decirle que es f con respecto, que es una función que depende de k y el cambio del periodo. Y pues estas k tienen que ser enteras, no hay submuestreos cuando ya definimos nuestro periodo. A la hora que estamos mostrando nuestra señal f tilde de t, podemos intentar sacarle la transformada. Vamos a tener una f mayúscula de omega, y que es f tilde de t, pues es la señal f de t por el tren de impulsos. Ya vimos que la transformada de multiplicaciones es la convolución en el tiempo, perdón, en la frecuencia. Entonces usamos ese mismo término para declararlo aquí. El muestreo o su respuesta en la frecuencia es la convolución de su señal con respecto de la transformada del tren de impulsos. La transformada de f de t pues va a variar cada que cambiemos a f de t, pero la transformada del tren de impulsos ya la habíamos calculado, era esta, un par de diapositivas atrás. Entonces, lo que es la convolución básicamente es tomar el tren de impulsos, girarlo y aplicarle un corrido desde menos infinito, que va a depender de nuestros valores de la señal f de t, o en este caso f de tau. Por un par de transformaciones vamos a llegar a este resultado, que la convolución es 1 sobre el periodo por la transformada de la función, pero cada n sobre el cambio en el periodo. Si esto es confuso, lo voy a poner como un ejemplo. Si tenemos una función la cual muestreamos, la función era continua en el tiempo, el muestreo nos va a dar una serie de intervalos, pues vamos a tener que ahora nuestra transformada de la función pues va a tener cierta forma. En este caso es un triángulo por facilidad, pero se va a repetir cada 1 sobre el periodo. Perdón, n sobre el periodo. Cambio de periodo. Este es mayúscula. Entonces, a lo que voy es de que si el cambio en el periodo está muy lejos, acuérdense que el periodo era la frecuencia con la que están tomando los datos, pues puede que hayan espacios en los que pudieron haber tomado más información.
básicamente ese resultado se complementa con el punto en el que ustedes están muestrando su señal al máximo, o sea que el periodo fue disminuyendo de tal forma que su señal original se empieza a repetir como si fuera continuo. Aquí es un triángulo simplemente por representar una respuesta de la señal periódica, pero puede ser de cualquier forma. Incluso podrían ser rectángulos o podría ser algún tipo de coseno, no importa. El caso es de que el periodo con el que ustedes vayan a muestrar les va a definir este tipo de cosas. Cuando eligen un periodo muy grande, van a empezar a traslaparse las figuras. Entonces, en lugar de tener esto, imaginen que tendrían algo así. Más bien, deberían obtener algo así, pero estos valores, conforme uno va decreciendo, el otro va aumentando, entonces tienen una línea recta entre los resultados y todo lo que está aquí abajito se pierde. Entonces, aquí, esta señal resultante, por el color, ahí está, no les va a regresar su señal original. Y la forma en la que ustedes tratarían de regresar a su señal original, por ejemplo, en este caso donde el muestreo está sobrado, por así decirlo, ¿cómo se les ocurre que podrían regresar de esta señal, que es la que tienen, a su señal original? ¿Alguien ve la forma en que podría regresar? ¿Hacia acá arriba? Bueno, si no lo ven, es realmente sencillo. Multiplicar su señal por un escalón, un cajón. Aquí es 0, aquí es 1. Todo lo que esté multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y lo que sea multiplicado por 1 nos daría nuestra señal original. Entonces podremos regresar a nuestra señal original y simplemente le aplicamos la transformada inversa de Fourier a este f de omega y obtenemos nuestra señal en el tiempo. Entonces, ya para terminar, les voy a decir que la señal máxima a la que pueden muestrar está determinada por la frecuencia máxima de su señal. Y este es el teorema del muestreo. Básicamente es encontrar la frecuencia de Nyquist o la frecuencia máxima a la que pueden muestrear, y está dada esta fórmula. Básicamente, el 1 sobre el periodo debe ser mayor a 2 veces su frecuencia máxima. La frecuencia máxima la deben de conocer para saber a qué ¿cómo se llama? A qué periodo muestrear. Para el caso de la voz, el rango de voz humano va entre 2 y 4000 Hz. Entonces, el máximo es de 4000 Hz, 2 veces 4000,
necesitan un periodo de 1 sobre 8000. Bueno, en el caso de audio, normalmente se manejan periodos de 1 sobre 44,000 muestras por segundo. Entonces, más o menos ahí tienes la teoría de Nyquist aplicada en audio. Para voz es un poquito diferente, es menor porque la voz ocupa menos frecuencias menos altas, pero es pues, básicamente el muestreo viene en base de esto. Entonces, pues sería todo. Nada más. Pues no, creo que ya es hora, entonces no les voy a quitar más tiempo.